7 de la mañana con 45 minutos, 7:45 ya en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado, Walter Bustos, especialista en materia ambiental, nos acompaña desde nuestros estudios. Walter, buenos días, bienvenido, le saludamos y acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hace pocos días el Consejo Nacional Electoral finalmente aprobó la consulta popular para el Chocó andino de la provincia de Pichincha. Esta consulta no se va a realizar con las elecciones del 5 de febrero, pero queda ya establecido el mandato para que Quito decida por conservar este hermoso territorio que es considerado una reserva de biosfera. ¿Qué tan importante es este gran paso que han conseguido las comunidades, el hecho de que el CNE haya aprobado finalmente esta consulta popular? Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, a quienes nos escuchan en toda la provincia, en Quito, el Distrito Metropolitano. Es una buena noticia. Finalmente un esfuerzo, como tú mencionas, comunitario de quienes habitan en el Chocó andino, que han venido trabajando durante ya un par de años en la propuesta de la consulta popular, finalmente tuvo luz verde por una decisión del Consejo Nacional Electoral hace 2 noches, digamos. Esto marca un hito muy importante, en tanto cambian las reglas del juego para el Distrito Metropolitano de Quito. Tiene que decidir si es que conserva una de las zonas más biodiversas, no solamente del Ecuador, sino del mundo entero, o finalmente decide ir hacia una minería y un proceso extractivista masivo. Walter, qué gusto tenerte acá, bienvenido, buenos días. Hay algo que a mí me llama la atención y quisiera preguntarle a usted, que es el experto, y es, estamos en medio de una campaña electoral. ¿Se ha escuchado a los candidatos con contundencia hablar sobre el cuidado y la importancia que debería tener la reserva de biosfera del Chocó, o no? ¿O ha sido un tema más de los tantos? Yo lo que he visto es que en general ha sido un tema más. A quien yo le he visto formalmente hacer una propuesta seria en cuanto a los alcaldes, por ejemplo, con su puño y letra firmó, fue a Pavel Muñoz. Bueno, en la prefectura, la prefecta, ¿no? La prefecta Paola Pavón. Actualmente en funciones, candidata a la reelección, la prefecta Pavón, durante su rol como autoridad provincial, ¿qué es lo que ha hecho para justamente conservar ese patrimonio? ¿Y qué es lo que ha dicho va a hacer más adelante? Porque ha habido candidatos que han dicho, la zona del Chocó, la vía mitad del mundo de Río Blanco, la vamos a ampliar a 4 carriles. Entonces, como que si fuera cuestión de romper montañas y poner pavimento y se acaba el asunto. Sí, ese es un sinsentido completo. La vía, incluso por la misma cantidad de vehículos que circundan entre semana, no te da los justificativos técnicos necesarios como para ampliar a 4 carriles. El problema se da cuando son feriados, cuando hay salidas a vacaciones o ese tipo de cosas, pero eso es totalmente manejable en cualquier país del mundo. Cuando tú sales vas a tener siempre este tipo de problemas. ¿Qué es lo que ha hecho? Me parece que hay un par de cosas muy interesantes, ¿no es cierto? El haber provocado la construcción de un plan de la reserva de biosfera, es decir, empezar a trabajar dentro de una planificación territorial para proponer una nueva estructura y un nuevo modelo de gobierno, un nuevo modelo de gestión de la reserva de biosfera. Pasó a ser la 7ª reserva del Ecuador en cuanto a biosferas, y solamente hay 2 que tienen este carácter no estatal, digamos, y esto le da un concepto muy interesante. Y el otro elemento es haberse acercado desde otras visiones, ¿no es cierto?, más turísticas, más productivas, hablando con la gente de la conservación, con las comunidades, que son las que finalmente están generando la economía de ese bosque, en contraposición con lo que sería un proyecto extractivista. Entonces estos son los 2 aspectos que yo subrayo de esta gestión. Ahora, Walter, el hecho de que se haya dado este paso significa que hay la posibilidad de que los ciudadanos decidan entre mantener este territorio libre de minería y el beneficio que eso ambientalmente nos genera, ¿no es cierto? Estamos viviendo ahora, hoy por hoy mismo, las consecuencias del cambio climático. El hecho de mantener este territorio libre de minería, ¿qué nos va a significar a los que habitamos en Pichincha, en Quito y al país en general? Varias cosas. Fíjate tú que durante la pandemia, por ejemplo, ¿no es cierto?, Quito, al ser la ciudad más poblada del país en este momento, quedó de alguna manera atrapada en un proceso social que se lo pudo visibilizar en su vulnerabilidad, ¿no es cierto? Quito como tal no es que produce tanto, el Distrito Metropolitano de Quito no tiene la capacidad propia de producir sus alimentos. Esos alimentos vinieron dentro de otros temas desde el mismo Chocó. El Chocó es el que fue abasteciendo también a Quito, pero a su vez Quito es el gran contaminante y
el agente que mayor presión genera a la Reserva de Biosfera del Chocó. Entonces los ríos contaminados de Quito pasan por el Chocó, pero el bosque realiza justamente estas actividades dinámicas ecológicas de ir limpiando el agua en lo que el ecosistema puede absorberlo. Walter, yo siempre hago énfasis en el tema de que los que vivimos en Quito, sin ser quiteños, yo soy un chagra, no sé si con ustedes pasa lo mismo, yo soy un chagra. ¿De dónde eres? Riobamba. Somos del centro del país. Pero digamos, quienes vivimos en Quito, no conocemos de esta maravilla que tenemos. Usted vive cerquita, usted vive en la entrada del Chocó. Yo sí me doy de vez en cuando mis saltitos, porque es una maravilla estar ahí. Es maravilloso, porque estás en Pomasqui, Calacalí, y estás en 5 minutos en la zona del Chocó, y te adentras y llegas a territorios que son lindísimos, ¿no? Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, te vas más allá, Mindo, etcétera, que es una cosa lindísima, ¿no? Maravillosa, pero no conocemos. Claro. No apreciamos, Walter. Exactamente. Lo que pasó es que durante muchos años se le conoció solamente como la vía al noroccidente que te lleva a Esmeraldas. Exacto. Y que la vía al noroccidente que te conecta a la playa en vacaciones. Pero pasábamos demasiado rápido. Yo creo que la propuesta que se generó al ser declarada la reserva de biosfera, y esto ya le da un carácter incluso internacional, no hay muchas reservas de biosfera en el mundo, y no todas necesariamente guardan todos los conceptos integrales que tiene el Chocó. Entonces, esto ha permitido de alguna manera ir posicionándole. Yo creo que en pocos años más va a ser el lugar más visitado del país. Creo que va a ser el lugar de mayor concentración de conocimiento, de educación, de la capacidad de formar a los estudiantes de Quito in situ, digamos, en los bosques, ¿no? Pero ¿qué nos hace falta? Porque, a ver, digo, si vives en un lugar tan maravilloso como este, tan cerca además, y tienes una ciudad con 2,5 millones, 3 millones como Quito, y no te interesas, no visitas frecuentemente, algo pasa. Yo creo que pasa por un tema de información. Falta por un tema de que haya un proceso muy fuerte de cambio en la estructura educativa, además de aprendizaje. Nosotros. Tenemos la oportunidad de visitar el Chocó, en donde podemos conocer justamente el tema de cómo funcionan los servicios ambientales, los servicios ecosistémicos, cómo funciona el reciclaje del agua, el reciclaje natural de las plantas, la agroproductividad sostenible, cómo están funcionando, ¿qué te digo?, formas alternativas de desarrollo comunitario, turístico. Ahí está donde nosotros podemos aprender. Me parece que sí hay algunos colegios que ya le han visto al Chocó, algunas universidades que le han visto al Chocó desde esta otra perspectiva. Si nos educamos desde pequeños, escuelas, colegios, universidades, sobre la importancia de este bosque, yo creo que en pocos años más, en menos de una generación, va a ser el sitio más querido del país y de Quito. Ahora, en los jóvenes, Walter, ahora la gran mayoría de jóvenes, de adolescentes, de adultos jóvenes, hay esta conciencia ambientalista, digámoslo así, de una u otra forma, Claro. ¿no? Pero, ¿qué significa esta reserva de biosfera, así en términos prácticos y concretos, para que quienes no conocen, quienes no tienen claro qué significa, le den la debida importancia? A ver, ¿qué te digo? Las reservas de biosfera son una declaratoria que hace la UNESCO reconociendo la integración que se da entre un bosque en buen estado de salud con la presencia de los seres humanos, ¿no es cierto? Cómo los seres humanos se han venido integrando en estos espacios, en estos territorios, en estos, entornos naturales y lograron, digamos, una comunión específica de convivencia. Si bien la mayor cantidad de personas que habitan actualmente en la reserva de biosfera son devienen, digamos, de procesos migratorios que llegaron a la reserva de biosfera, pero este es un bosque milenario que tuvo a los pueblos altoandinos que visitaron ahí, los yumbos, ¿no es cierto?, que habitaron allá, los primeros habitantes de toda esta región. Entonces hay una relación con el Chocó milenaria y me parece que desde ahí tenemos que medir la importancia. Ahora, te hablo de una zona más biodiversas del mundo, una de las zonas de mayor recarga hídrica del mundo. Te hablo de una zona con especies endémicas específicas que ya no existen en otras partes del mundo.
te hablo de que se han generado procesos productivos únicos, que son los que dan y generan economía a la población, a la gente. Y todos estos elementos me parece que jugaron en favor de que la población de Quito, aun cuando hayan sido, digamos, se alcanzaron casi las 450.000 firmas, ¿no? De ellas 207.000 fueron finalmente válidas, las que han permitido observarle también al Chocó desde esta perspectiva. Ahora, hablando, Walter, sobre la consulta popular. En esta consulta, como en otras tantas, se incluyen preguntas anzuelo, ¿no? Que hacen que la consulta se ablande un poco. Se vuelve atractiva. Y lo que buscan, exactamente, a propósito de lo que decía hace un momento Licenia con mucha certeza, de que estos temas que se vuelven causas de sectores muy importantes, como el ambiental, por ejemplo. Oye, por cierto, esta semana, perdón que haga una digresión sobre esto, me llamó la atención y lo noté mucho, que causa más indignación cuando se ve a una persona maltratando a un perro que una mujer maltratando a un hijo. No sé si tú notaste eso, pero yo sí. O sea, yo noté sí, más indignación a mí cuando se ve una imagen de una persona maltratando a un animal que cuando se ve a una madre maltratando a un niño, arrastrándolo, pateándolo hasta la cuneta. Es terrible la doble moral que existe, ¿no? Porque en ese mismo caso, ese mismo día, murió un niño, horas antes había muerto un niño, o el fin de semana, en una balacera, en una masacre ocurriendo durante un niño de 1 año, que no tiene la culpa de haber nacido rodeado de esa familia, ¿no? No tenía la culpa de nada, era una vida nueva, un niño de 1 año. Y no decimos nada, y nos quedamos callados, y nos horrorizamos por otras cosas que también hay que cuestionarlas. Y ves, entonces, apelando a eso, el gobierno muy manipuladoramente te incluye unas preguntas ambientales en la consulta, ¿no? Como para tratar de ablandar al votante y convencer que esta consulta es maravillosa y que nos va a garantizar a partir del 6 de febrero un país de las maravillas, que creo que es el que se imagina el presidente Lasso, que es el que gobierna. ¿Cuál es el concepto de nuestro invitado, Walter Bustos, con respecto de las preguntas que ha planteado el presidente en materia ambiental? Mira, en términos generales yo te puedo decir que antes de venir a la entrevista estos días, estaba averiguando de dónde vienen estos impulsos, si es que hay alguna organización social, alguna organización no gubernamental, si es que quién está proponiendo estos temas. La verdad te digo que no he encontrado una persona en sociedad que esté abanderando estos procesos. Y entonces, claro, siempre cabe la duda de cuál es el interés que hay detrás, ¿no? Y al leer ya técnicamente lo que están proponiendo, ahí sí nos estamos encontrando ya con algunos temas bastante fuertes, de los que poco se han debatido y que me parece más bien oportuno antes del cierre de este proceso electoral, ¿no es cierto?, que podamos conversarlo. Es decir, la pregunta, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Encierra algo de por medio. O sea, así la pregunta suena lindo, ¿no? Y el argumento del gobierno es que se necesita tener un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Acaso no existe ya? Ya, esto es importantísimo. Yo no sé, yo había preparado unas pocas láminas para ir orientando, no sé si podríamos ponerle la lámina número 1, porque hay una especie como de inducción al votante, muy poco, te diría yo, hasta cierto punto ética, ¿no? Porque la pregunta en sí viene acompañada de un texto previo. Aquí podemos ver, dice, la Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que éstas no gozan de su protección. Entonces tú ya te imaginas que la Constitución, digamos, pese a ser la más garantista en derechos de la naturaleza del mundo, les excluye de pronto a las áreas hídricas. Esto es imposible, absurdo, porque claro, hoy en día tenemos, hasta anteayer que se acaba de crear el área hídrica número 17, ¿no? Y tenemos desde la primera, que fue Ponce Paluguillo, tenemos Simiatu, tenemos, en fin, la recientemente creada área hídrica del Cayambe. Entonces, la Constitución no excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por el contrario, las está promoviendo y les da sustento. De lo contrario, digamos, las áreas recientemente creadas, que ya suman 17, serían inconstitucionales. Claro. Esta premisa es falsa.
Esta premisa no es adecuada y esta premisa induce al votante a pensar algo erróneo. Y recién superada esa premisa, viene lo que es la pregunta. Entonces la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Yo sé que esto puede sonar un poco extraño a nuestros oyentes, ¿no es cierto? No es un tema que se lo hable el día a día, pero te puedo decir que ya están incluidas las áreas hídricas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Si volvemos a la lámina 1, por favor, vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Pasamos a la lámina 2, ¿qué es lo que nos dice la Ley del Agua? La Ley del Agua nos está diciendo en su artículo 78 que Ahí está la lámina 2. Fíjate lo que dice. Áreas de protección hídrica se denominan áreas de protección hídrica a los territorios donde existen fuentes de agua declaradas como de interés público para su mantenimiento, conservación y protección, que abastezcan al consumo humano, garanticen la soberanía alimentaria. Las mismas formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Ley de Recursos Hídricos, artículo 78. Está ya en la Constitución y está en la Ley del Agua, no hace falta consulta. Sí, por supuesto. O sea, ahora, sobre el tema ambiental en la Constitución hay todo un capítulo, ¿no? Pero por Walter? supuesto. O sea, es del capítulo 2 y al menos, no sé, como 10 artículos o 12 artículos que hablan sobre temas ambientales. Pero por supuesto, es una de las constituciones reconocidas en el mundo entero por justamente otorgar derechos a la naturaleza y en este caso otorgar el derecho de uso y acceso al agua. Entonces no podía la Constitución no brindar un marco jurídico para la protección del agua, ¿no es cierto? Artículo 411, agua. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua, para beneficio de los ciudadanos. Por supuesto. O sea, la Constitución no habla de que se maneje este recurso tan importante de forma privada, sino pública, por un lado. Y por otro, esta Constitución habla de una autoridad a cargo de la gestión del agua, pero ya no tenemos una Secretaría del Agua. No, claro. Y están ahora fusionadas en el Ministerio del Ambiente. Uh-huh. Y es uno de los conflictos que se está generando, que se está causando, y aquí vemos uno de los problemas de eso. Uh-huh. Yo quisiera referirme en la lámina 3, por favor. Yo les hice un breve esquema de lo que está preguntándose, ¿no es cierto? Eso es gráficamente. relacionado con la pregunta 7. Correcto. Lo que te está diciendo en la pregunta 7 es que si tú estás de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica, ¿no es cierto? En este caso sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Qué es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Digamos, es una instancia de reconocimiento que tiene el Estado ecuatoriano a las formas de protección de la biodiversidad, de los ecosistemas, de las áreas protegidas. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, el subsistema nacional, de acuerdo al artículo 405 de la Constitución, está, digamos, alimentado por 4 subsistemas. El uno es estatal, el otro es autónomo descentralizado, el otro es comunitario, el otro es privado. ¿Qué te quiere decir eso? Que el Estado reconoce 4 formas administrativas de los subsistemas. El estatal le hace desde Galápagos hasta el Yasuní como parques nacionales. El autónomo descentralizado son todas las áreas protegidas municipales, de las prefecturas, de las juntas parroquiales, ¿no es cierto? Un comunitario que establece justamente en donde caen la mayoría de áreas de protección hídrica, que reconoce una forma comunitaria de conservar, ¿sí? Y también hay un carácter privado, es decir, tú tienes un predio, tienes una propiedad que quieres dedicarla a conservar los bosques. El Chocó tiene mucho de esto, por ejemplo, o organizaciones no gubernamentales, etcétera. Esas 4 formas administrativas son las que el espíritu de la Constitución recoge. Lo que está planteando ahora a través de la consulta popular es incluir un 5º subsistema, digamos, que se llama subsistema hídrico, pero en donde fallan, en donde mezclan todo, es en confundir las formas administrativas que reconoce el Estado, o estatales, o descentralizadas, o comunitarias, o privadas, con el sujeto de la conservación, en este caso el agua.
¿Me comprendes? Entonces están mezclándole el porqué de la conservación agua con las formas administrativas que reconoce la Constitución. ¿Cuál va a ser el problema el día de mañana? Se incluye, digamos que se aprueba el sí en la consulta, se incluye el subsistema hídrico, pero tú necesariamente vas a tener que manejarlo en las formas previstas en la Constitución, excepto la privada. Sí, excepto la privada, porque el agua particularmente no puede ser sujeto de privatizaciones. Pero entonces, ¿para qué creas un quinto subsistema si vas a terminar manejándolo como te establece la Constitución en estas líneas que dice el 405? Ahí confundieron absolutamente todo. ¿Cuál va a ser el problema? Que se crea el subsistema hídrico, pero ¿cómo y quién va a ser el responsable de manejarlo? ¿El Estado central, el Estado descentralizado o las comunidades? ¿O cómo van a hacer este galimatías, ¿no es cierto? Ese es uno de los graves problemas que se genera. Y que pero al ser, perdón que le corte ahí a Walter, pero al ser el agua un recurso estratégico, ¿no debería ser el Estado? O sea, punto esencial partiendo de este librito que es la Constitución. ¿No debería ser el Estado ya? ¿Y no deberíamos estar en esta discusión? Lo que sucede es que las formas administrativas reconocen hasta el nivel comunitario, no el privado. Ya el privado está exento de esta parte relacionada al agua, pero el Estado está representado por el Estado central, le hace ahí sí Ministerio del Ambiente, Secretaría del Agua, la extinta Secretaría del Agua, el Estado, digamos, con su sistema de áreas protegidas a nivel descentralizado, los municipios, juntas parroquiales, prefecturas, siguen siendo Estado, ¿no es cierto? Y reconoce, digamos, esta figura también de gestión comunitaria para el cuidado y protección del agua, y el cuidado y protección de las áreas de protección hídrica. Entonces, la única que estaría exenta de estas categorías, de estos subsistemas, es el privado. ¿Ya? Es lo único que estaría exento, pero de ahí, mira, tú tienes ahí una gama importantísima de poder gestionar y manejar las áreas de protección hídrica, ¿sí? Entonces, ¿qué te digo yo? Crear un quinto subsistema no tiene el mayor sentido. No tiene... tampoco beneficia al objetivo que es proteger el agua. Absolutamente, absolutamente, porque digamos en este caso los beneficios ambientales que se van generando a través de la creación de los subsistemas, ¿no es cierto?, o de la existencia de los subsistemas, tienen que ver directamente con cómo tú los administras, cómo tú generas, cómo tú gestionas, cómo el Estado reconoce la forma administrativa. Y lo que están haciendo es creando un subsistema por el agua. Mañana habrá otra consulta popular para modificar la Constitución y crear el subsistema de los bosques de los arrayanes. Mañana habrá otro subsistema para crear en torno a una especie específica, digamos, un subsistema del cóndor. Y pero no es así. El problema es quién controla ese subsistema, Por Walter. supuesto. Creo que eso es lo de fondo. O sea, eso es lo de fondo. Si lo sigue controlando, o sea, pero digo, no me importa si es que hay o no ese subsistema. El problema es que lo privatices. El problema es en manos de quién queda. Yo te diría que eso no está claro, al menos en la 7, en la 8, en cambio abren el espacio. Si quieres podemos abordar la 8. Vale, vamos de una. Ya, y la pregunta, ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 8? Yo me pregunto, ahí los electores habrán leído el anexo 8, hace rato se van a enterar que esta pregunta incluye un anexo 8. Y antes de entrar a eso, Licenia, te comento que esta también tiene un encabezado peligrosísimo. Dice, la Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. O sea, de ahí tú dirías entonces, la Constitución no sirve para nada. Sí, claro. Pero sí prevé. Pero prevé completamente. A ver, yo ahí antes de que aborde eso, Walter, es ¿cómo la Corte Constitucional pasó esto? Yo no tengo idea. ¿Cómo el control constitucional no funcionó? ¿Cómo no se dieron el tiempo de analizar el alcance de este tipo de cosas? Porque ¿cómo pueden decir que la Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan la generación de servicios ambientales cuando tienes, por ejemplo, un programa Sociobosque? No sé si podemos poner la siguiente lámina, por favor. Ahí está. La siguiente, por favor. Mira, por compensaciones, por prestación y cuidado de servicios ambientales, tenemos 3 ejemplos concretos: Sociobosque, Sociomanglar, Sociopáramo.
más de 1.600.000 hectáreas de ecosistemas nativos que están actualmente conservados, 120.000 personas beneficiadas y el programa está en 23 de las 24 provincias del Ecuador. ¿Cómo que esto sería inconstitucional? Pues si la Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan la conservación de los servicios ambientales. ¿Cuál es la trampa entonces? Cuando te están preguntando que si está usted de acuerdo con que las personas puedan ser beneficiadas de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, lo que hicieron fue quitarle una parte importante de lo que dice la Constitución, que es que los servicios ambientales no pueden ser de apropiación, no pueden ser de propiedad, no pueden generar propiedad. Esto le quitan. Entonces, ahí te digo, Alexis, que sí pueden estar abriendo una ventana para un proceso de privatización. Tal vez. No es claro porque también digamos que no es un galimatías, te digo, esto faltó mucho análisis, también terminan diciéndole que serán debidamente regularizados por el Estado. Por un lado le quitan la parte de la apropiación, por otro lado le siguen manteniendo el tema de que serán regularizados por el Estado, los servicios ambientales. Pero, entonces, ¿qué son los servicios ambientales? ¿No? Tenemos como un conjunto de bienes, de provisión, de regulación, de hábitat culturales que son los que generan los ecosistemas. ¿Cómo puedes tú privatizar eso? Eso no es posible de hacerlo. ¿Cómo puedes tú privatizar la captación, la recolección, la generación de agua, el intercambio del CO2 por oxígeno? ¿Cómo puedes tú poner en valor de privatización, por ejemplo, los aspectos incluso espirituales, culturales que están en torno a los bosques? Es decir, lo único que te dice la Constitución es que el Estado va a regular estos servicios ambientales. Pero aquí lo que le están poniendo en esta premisa que yo les comento es que dice que la Constitución no prevé estas compensaciones. Y esto es falso, la Constitución prevé las compensaciones, lo único que dice es que serán regularizados por el Estado. No dice que sean prohibidos. Y no dice que serán además solamente exclusivos del Estado. Abre el espacio para que esto sea regulado. ¿Cómo tendría que regularse? A través de un marco jurídico regulatorio que establezca las reglas del juego para la prestación, uso, usufructo de los servicios ambientales. Es eso. Entonces aquí te digo, no, son dos preguntas que van a alterarle a la Constitución y que no aportan absolutamente, digamos, en nada en beneficio de las... Si no aportan estas dos preguntas, Walter, para finalizar, si estas dos preguntas no aportan en mejorar la Constitución que tenemos, ¿significarían, si reciben el sí o ganan el sí en estas dos preguntas, un retroceso? Claro, primero, te digo, no le aportan en nada al tema de la gestión ambiental. Es una tomadura de pelo. Si tú le pones en una consulta popular, preguntando, digamos, sobre las armas, si el ecuatoriano está dispuesto a las armas, pero adornas el entorno de la consulta popular con agua, servicios, comunidades beneficiarias y ecosistemas frágiles y esto, adornas un entorno de una consulta popular para que la gente apoye, por ejemplo, las armas. Pero en este caso, te digo, técnicamente y jurídicamente a esto le falta mucho por trabajar. Es tan fácil, además, si es que hubiese el interés real de reformar estos temas para crear, di tú, el subsistema hídrico, lo puedes hacer en una modificación al Código Orgánico Ambiental e incluirle en el Código Orgánico Ambiental una nueva categoría que se llama áreas de protección hídrica. Se acabó. Nos ahorramos 80 millones de dólares y esto se lo puede hacer con una reforma muy simple, muy fácil a la ley del Código Ambiental. Muy bien. Muchísimas gracias, Walter. Siempre es bueno tener expertos como usted para informarnos todos de qué consisten estas preguntas. En resumen, no es que si se aprueba esta pregunta a las 7, al día siguiente se va a proteger el agua, y con la 8 no es que si usted cuida un arbolito le van a dar una compensación. No funciona así. No. Yo te diría, con mucho gusto apoyaría alguna reforma constitucional relativa al medio ambiente, si estuviésemos hablando de algunas cosas que todavía nos faltan trabajarlas, como los temas de cambio climático, como todo un andamiaje de protección de los océanos, ¿no?, que le falta a nuestra Constitución, o como que se cumplan algunas promesas que se hicieron en campaña, ¿no es cierto?, como la pregunta vinculante para justamente la pregunta previa vinculante para los procesos extractivos que quedó pendiente y que fueron ofertas de campaña, etcétera.
le doy el sí absoluto a esas preguntas, pero no son esas preguntas, son estas, y te digo, estimada Licenia, que no, en realidad no nos aportan en nada. El día de mañana, así se apruebe el sí, no vamos a cambiar absolutamente nada, mayor cosa, digamos, no hay mayor sentido en esto. Para reformar la Constitución al menos. Muchísimas gracias, Walter, por habernos acompañado. Muy amable. Gracias, Licenia, gracias, Alexis. Walter Bustos, especialista ambiental que ha estado con nosotros. Ustedes le han escuchado y pueden informarse respecto a la pregunta 7 y 8. 8:15, una breve pausa, ya regresamos.